Hola, ¿qué tal? Vamos a continuarle con nuestra clase de el uso de Community. Ya en el video anterior explicamos cómo crear nuestros objetos de base de datos, que serían las tablas, que nosotros los representamos con modelos. Vamos ahora a realizar algo más. Vamos a agregar primero una dependencia. Para agregar una dependencia tengo dos opciones. Lo puedo hacer directamente desde aquí, desde en la sección del lado derecho, en Explorador de Soluciones, o bien utilizando el menú Herramientas. Yo prefiero utilizar dependencias. Clic botón secundario y vamos a donde dice Administrar paquetes Nuggets. Es importante, por supuesto, que estés conectado a Internet. Ahora, el paquete que vamos a utilizar se denomina Entity Framework. El Entity Framework, para lo que me va a ayudar específicamente, es para trabajar con mi base de datos. Es una herramienta que me va a permitir simplificar mucho el trabajo con la base de datos. Dicho Entity Framework siempre va a depender de el gestor de base de datos que tú vayas a usar. En este video vamos a explicar cómo se hace la conexión con MySQL. Entonces yo podría poner entityframework.mysql. Si yo tuviera necesidad de utilizar de manera más específica eh, SQL Server, en lugar de poner MySQL, pondría SQL Server. Ahora, la bibliografía de Entity Framework recomienda que si vas a utilizar MySQL, utilices mejor esta herramienta que es Pomelo Entity Framework Core. Y en particular, observa que aquí aparece pomelo.entityframeworkcore.mysql. Este es lo que recomienda. Puede usarse cualquier otro, pero este es el más adecuado. Luego, en la sección que está en el centro, vamos a seleccionar la versión que tenemos disponibles. Aquí podemos ver muchas versiones, las cuales van a depender de qué tan actualizado esté tu software. Siempre revisa cuál es el .NET que estás empleando. En el principio, cuando se creó el proyecto, vimos que estamos trabajando con la versión 8. Bueno, pues entonces selecciona la versión más actual que sea 8. Entonces, por eso aquí selecciono número 8, le doy a instalar. Una vez que le doy a instalar, comienza la descarga, me solicita entonces que si voy a aplicar esos cambios, le doy a aplicar y luego me pide la autorización para usar las licencias. Ya está instalado. Este es el Entity Framework Core, que repito, son herramientas que te van a servir, te van a ayudar a poder configurar y trabajar más fácil con las bases de datos. Ya veremos su potencia un poco más adelante. Lo que sigue ahora, vamos a indicarle algo que se denomina el contexto de la base de datos. Dicho de otra forma y de manera más correcta, el DB Context. Para eso, como el DB Context tiene que ver con la base de datos, para eso están los modelos. Entonces, aquí en la carpeta Models, doy clic botón secundario, agregar clase. Y entonces ponemos el nombre. Tú puedes ponerle el nombre que quieras, pero para hacerlo mejor, casi siempre se prefiere poner app con doble P, DB context, que lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, es el que va a ser el contexto de la base de datos aplicado a nuestra aplicación. Ya está. Aquí sí voy a modificar ciertas cosas de mi proyecto, de mi código, para que sea más fácil. Primero, en el namespace le voy a poner punto y coma. Eso hace que se quiten ciertas llaves que aparecían acá. Ahora, este appdbcontext va a heredar del dbcontext del Entity Framework, para lo cual aquí en la línea donde está la definición de la clase pondré dos puntos dbcontext. Observa que en un principio me va a marcar un poco de error, bueno, me va a marcar de hecho el error. Para resolverlo, lo que le hace falta es que se agregue el Entity Framework. Otra vez, al poner el mouse encima, en la extrema izquierda, aparece esto y le doy Using Entity Framework y ella automáticamente me coloca esto. Bien, ahora aquí en el interior vamos a colocar entonces primero el constructor, que es el que se va a encargar de crear específicamente el contexto. Recuerda que para poner un constructor se pone la palabra public y luego el nombre de tu clase, que en este caso es appdbcontext. Dentro del paréntesis, es decir, de los argumentos, lo que tengo que colocar primero es db context options.
abro el símbolo de diamante, que es el símbolo de menor que, mayor que, y aquí en el interior voy a poner el nombre de la clase, que sería appdbcontext. Fuera del símbolo de menor que, pero dentro del paréntesis escribo options. Y ese sería entonces digamos que los argumentos. Como hay una herencia, se tiene que poner dos puntos, base, y entre paréntesis vuelvo a escribir options. Importante que sea la misma variable que está dentro del paréntesis. Y simplemente abro y cierro llaves. Observa que esto es lo que llamaríamos un constructor vacío. No tiene ninguna herramienta. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, es que es el momento en que se establece todo el contexto hacia la base de datos. Ahora, aquí adentro vamos a colocar ya de forma específica eh, una propiedad por cada una de nuestras tablas. En nuestro caso tenemos dos modelos que son las tablas, es nombre y usuario. Entonces lo que aquí se genera, voy a poner prop public y vamos a poner dbset. Dbset significa evidentemente el conjunto de la base de datos. Y dentro del símbolo de menor que mayor que pongo el nombre de uno de mis métodos, perdón, de mis modelos. Por ejemplo, nombre. Después de esto, ya puedo poner que esta va a ser la lista, bueno, esto van a ser los nombres que vamos a estar manejando. Esto solo significa que va a ser el acceso hacia la base de datos. Luego public, pero puedo poner public o la forma más rápida, prop, otra vez un dbset, menor que, y será usuario. Y entonces estos serán los usuarios. Esto mismo tendría que hacer por cada una de mis tablas, es decir, por cada uno de mis modelos, para indicarle entonces que existe esta conexión. Ahora, lo que sigue es modificar, o más dicho, crear la conexión directamente con la base de datos. Y ya entonces, para terminar la conexión con la base de datos, hay que realizar algo que se llaman migraciones. Todo eso lo vemos en el siguiente video. Nos vemos entonces. Nada más recuerda, siempre es importante crear un DB context y que dentro de este DB context tú vas a generar tus DB sets, uno por cada una de tus tablas, uno por cada uno de tus modelos. Nos vemos entonces.